Le voy a invitar a que busquen en Isaías capítulo 59 y vamos a leer el versículo 2. Isaías capítulo 59 y el versículo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 59 y el versículo 2. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro, de vosotros, su rostro para no oír. Lo leo nuevamente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor. Amén. Aquí, todos los que estamos aquí, creo y espero que haya sido así. Hemos venido en esta mañana porque entendemos que en nosotros hay una necesidad de Dios. ¿Cuántos tienen esa necesidad y hambre de Dios? Hemos venido aquí porque entendemos que hay esa necesidad y queremos, además de dar nuestra mejor ofrenda de alabanza al Señor, queremos también que Él nos hable y que Él nos ministre. Agradezco a los amigos porque sé que tienen muchos lugares donde poder estar a esta hora. Pero sin embargo han dejado quizás algunas ofertas, algunas invitaciones para decir: no, yo este día quiero ir a la iglesia porque yo quiero recibir algo de parte de Dios. Gloria al nombre del Señor. Venimos con esa necesidad y basado en esa necesidad yo quiero que nosotros oremos en esta mañana. Amado Dios y Padre Santo que moras en las alturas de los cielos, Señor, en esta hora te doy las gracias, Señor, por el servicio que hemos estado desarrollando en el día de hoy. Señor, gracias por la alabanza, gracias por la adoración que hemos rendido, Señor, delante de tu presencia. Señor, gracias por las oraciones que se han elevado en este lugar. Señor, gracias por todo lo que se ha hecho, Señor, en este día. Y te pido, mi Dios, Señor, que ahora tú sigas hablando, tú sigas ministrando a la iglesia a través del mensaje de tu palabra. Señor, habla a una iglesia que necesita escuchar palabra. Habla a una vida, a una persona, a un amigo que está sediento, Señor, de una palabra que cambie y transforme su vida. Señor, habla a la vida de aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Señor, necesitamos una palabra que nos confronte, una palabra que rompa cadenas en nuestras vidas, una palabra que abra nuestros ojos, aleluya, una palabra que nos liberte de la esclavitud del pecado, aleluya, y que nos convierta, aleluya, Señor, a ti de todo corazón. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, mi Dios, y te doy las gracias. Amén, amén y amén. Aleluya, mi alma alaba y adora a Dios. Aleluya, mi alma alaba y adora el nombre del Señor. Oh Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se compasee en medio nuestro. Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, rompe cadenas y quebranta los yugos de opresión. Señor, porque a libertad hemos sido llamados. Aleluya. A libertad hemos sido llamados. A libertad hemos sido llamados, iglesia. A libertad hemos sido llamados. Aleluya, mi alma alaba y adora a Dios. No para ser esclavos, no para estar en opresión. Nosotros no le servimos a un Dios de derrota. Le servimos a un Dios de victoria. Aleluya, le servimos al Dios todopoderoso. Y en su nombre nosotros somos más que vencedores.
Señor, habla a la iglesia. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Mi alma alaba y adora el nombre del Señor. Mi alma alaba y adora el nombre poderoso del Señor. Yo no sé cuántas mentes están aquí. Yo veo muchos cuerpos, pero hay mentes que no están aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos que estar aquí en la casa del Señor en cuerpo, pero también tenemos que estar en espíritu. Amén. Y nuestras mentes conectadas con el trono de la gracia. Mira, hermanos, cuando estamos en este tiempo que nosotros sacrificamos de hacer cosas para estar en la iglesia, hermanos, no debemos dejar que nada ni nadie nos robe la bendición, que nada ni nadie nos distraiga. ¿Por qué? Porque este es el tiempo, aleluya, que hemos elegido para rendirle culto al Señor. Amén. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema una brecha entre nosotros. Una brecha entre nosotros. Hemos leído un versículo bíblico aquí en Isaías capítulo 59 y el versículo 2, en donde dice la palabra: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Algo que dijo el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y se lo dijo al pueblo de Israel, pero que aunque en ese momento la palabra fue dirigida para el pueblo de Israel porque se habían apartado, hermanos, es una palabra que también nos toca, nos llega a nosotros. Bendito sea el Señor. Y que de la misma manera, hermanos, Dios nos hace la misma aclaración, pero también al mismo tiempo el mismo llamado. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una brecha entre nosotros. La Biblia nos dice en el libro de la epístola, la carta a los Romanos, capítulo 5, y el versículo 12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y dice que por ese hombre entró el pecado al mundo, pero también por él entró la muerte. Gloria al nombre del Señor. Y esta pasó a todos los hombres, y por tanto, o por cuanto, todos pecaron. Ahora bien, el pecado produjo esa separación, abrió esa brecha entre el ser humano y Dios. Y bendito sea el nombre del Señor, el pecado, propiamente dicho, se manifiesta de muchas maneras o se expresa de muchas formas. Aunque muchas personas lo encierran en algunos actos tales como matar, robar, mentir, el adulterio. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas personas que encierran el pecado en esas cosas y en algunas más. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aunque, bendito sea Dios, la percepción del pecado es de esa forma, ¿verdad? Aunque abarca mucho más, pero es cierto que a medida que va pasando el tiempo, la manera como nosotros vemos el pecado va cambiando. Yo no sé si entienden lo que le quiero decir. Los tiempos van cambiando, va evolucionando. Gloria al Señor, la sociedad. Y a medida que van cambiando los tiempos, que la sociedad va evolucionando, aquello que antes se consideraba pecado, pues hoy se interpreta o se ve desde otra forma o de otra manera. Y a medida que el ser humano va cambiando su percepción, va cambiando la idea, va cambiando la forma de cómo ver las cosas, hasta el punto de que lo que antes era malo, hoy es bueno.
Y lo que antes era bueno, hoy es malo. Y lo que se entiende es que eso es una mentalidad atrasada, que eso fue en otro tiempo, que en estos tiempos modernos las cosas son diferentes. Mira, hermano, el hombre cambia su percepción de las cosas. El hombre cambia las leyes, el hombre modifica las leyes, pero el Dios al quien yo conozco no cambia. Se mantiene firme, se mantiene fiel. Y lo que dijo hace 2000 años, lo sigue diciendo ahora. Lo que dijo hace 4000 años, lo sigue diciendo hoy. Porque Dios es inmutable. Lo que cambian son los seres humanos. Pero yo creo, hermano, que eso es algo que todos nosotros lo vemos a diario. Cambian una ley, la modifican, le añaden una cláusula, van cambiando, bendito sea el Señor, según las circunstancias o según van cambiando los tiempos. Pero Dios no cambia. La percepción acerca de lo que es pecado va cambiando. Bendito sea el nombre del Señor, porque el tiempo no se detiene, avanza. Y con ello la forma de ver las cosas, adaptándola a lo que son los nuevos tiempos. Hoy vemos una sociedad cada vez más apartada de los principios que Dios estableció en su palabra. Hoy vemos una sociedad cada vez más apartada de los principios que nos enseñaron nuestros padres, sin irnos muy lejos. Se nos enseñaron, unos principios, unos valores. Principios y valores que hoy cada vez son más ausentes dentro de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Y cuál es el problema? Está en los principios, en esos valores no. El problema está en la mentalidad del ser humano, cómo ve, cómo interpreta o cómo entiende que tienen que ser las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Esta sociedad cada vez va cambiando más. Bendito sea Dios. Y se va apartando de esos valores y de esos principios que Dios establece en su palabra. ¿Y todo esto por qué? Primero, porque están siendo influenciados, impulsados por el mismo diablo, que el Señor les reprenda. Y también por esa naturaleza caída y corrompida del ser humano. Cada vez va cambiando, hermanos, las cosas. Y hoy en día, hermanos, hay como una confusión acerca de lo que realmente es bueno y acerca de lo que realmente es malo. Van cambiando, hermanos, las cosas. Y cada vez se acelera mucho más esos cambios. Bendito sea el Señor, pero todo eso, hermano, como consecuencia del pecado que abrió una brecha entre nosotros. Ahora, cuando hablamos de pecado, yo dije que muchas personas lo encierran en algunas cosas. Matar, robar, mentir, engañar, caer en adulterio, en otras cosas. Hermano, pero el pecado va mucho más allá. Hay personas que piensan que porque ellos no han matado, no han robado o no han hecho X cosa, ellos entienden que no tienen la necesidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque ellos no han cometido pecado. Pero veremos un poco más adelante que eso no es así. La palabra de Dios nos dice, bendito sea el Señor, vuelvo y repito la cita, Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por ese hombre, bendito sea Dios, entró la muerte por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. Aunque no hayas matado, aunque no hayas robado, aunque no hayas caído en adulterio, todos somos pecadores. Amén. Ahora, vamos a explicar esto un poco más detalladamente. Miren, aunque el pecado se expresa de muchas maneras, en la Escritura nosotros encontramos algunas palabras que lo definen perfectamente. En el Antiguo Testamento hay dos palabras, básicamente. Y esta palabra, la primera de ellas, es la palabra jatá, con K delante. K-J-A-T-A. Y esto lo que significa es defraudar,
delinquir, errar, pecar. Significa esa palabra. Hay otra palabra que es la palabra abón. Y esta palabra significa falta, iniquidad, mal, maldad, delito. O sea, que estas definiciones nos dan a nosotros una idea acerca de lo que es el pecado. En el Nuevo Testamento hay una palabra muy conocida, que es la palabra hamartía. Se escribe con H. Y esto lo que significa, esta palabra significa errar al blanco. Yo no sé si usted ha visto cuando hay lanzamiento de flecha o de jabalina que tienen una diana. Pues la idea es esa, que cuando usted tira la flecha y usted no da en el blanco, usted ha errado. O sea, bendito sea el Señor, que aquí lo que nos está diciendo es, se entiende el pecado como cuando yo fallo, cuando, bendito sea el nombre del Señor, en cuanto a lo que Dios manda y demanda en su palabra. Cuando yo yerro, cuando yo fallo, cuando yo, bendito sea el Señor, me equivoco. Esa es la idea del pecado. Amén. Significa errar al blanco. Significa fallar. O sea, en sentido general, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de fallar, estamos hablando de desobedecer, estamos hablando de defraudar, estamos hablando de faltar a la fidelidad o a la palabra que nosotros hemos dado. Esa es la idea del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le decía que el pecado va mucho más allá de simplemente matar, robar o hacer algunas cosas. Con el simple hecho de desobedecer a lo que Dios manda y demanda en su palabra, hermano, ya nosotros estamos pecando. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos pecando. ¿Por qué? Porque estamos fallando. Si nosotros nos vamos al principio, cuando Dios estableció al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, ¿qué le dijo? Le dio órdenes, le dio mandamientos, le dijo: de todos los árboles del huerto podéis comer, excepto de uno. ¿De cuál? El árbol de la vida, que estaba en medio del huerto. ¿Y qué hizo el hombre? Que el hombre desobedeció, transgredió una ley, transgredió un mandato que Dios le había dicho, hermano, que Dios le había dado, y bendito sea el Señor, eso es precisamente pecado. ¿Por qué? Porque desobedeció a una ley, traspasó unos límites que Dios le puso al ser humano. Hay personas que piensan que el pecado fue comerse una manzana. La Biblia no registra que fue una manzana. La Biblia dice que fue un árbol, y realmente el problema no estaba en la fruta en sí, sino en desobedecer al mandato que Dios le había dado. Y esto produjo una brecha inmensa entre el ser humano y Dios. Porque Dios le había advertido que el día que comieren de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Que iban a morir. Bendito sea el Señor. Ahora, esto yo lo he explicado muchas veces. Cuando se habla de muerte, la palabra muerte viene de tánatos, que lo que significa es separación. O sea, que lo que Dios está diciendo, que el día que comieren del árbol, iba a haber una separación entre el hombre y Dios. Y déjeme decirle una cosa: por más vivo que usted se crea que está, aleluya, nadie puede tener vida separado de Dios. Amén. Él es la vida. Él es la fuente de vida. Aleluya. Y solamente a través de Jesucristo, su Hijo, tenemos la vida eterna. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. El hombre separado de Dios está muerto. El hombre separado de Dios, hermanos, porque es que Dios es la fuente de todo. Él es la fuente de todo. Él es el creador de todas las cosas. Y todo por Él fue creado y por Él subsiste. Bendito sea el nombre del Señor.
Mire, y a veces nosotros incluso utilizamos de manera simbólica, hermanos, algunas expresiones, como por ejemplo, cuando alguien está muy enamorado y dice, pero es que sin ti yo me muero. Es que si tú no estás a mi lado, yo no sé qué voy a hacer. Porque entienden que esa persona es lo que le da motivación para vivir. Y le da como una inyección de vida. Y hay personas que han llegado a un límite tan grande, hermanos, que cuando a esa persona le falta, terminan quitándose la vida. Y a veces suceden casos, hermanos, de personas que están muchos años, llegan ya a una edad muy avanzada, juntitos. Y cuando se muere uno de los viejitos, el otro al poco tiempo también se va. Porque hay como una dependencia, hay como una conexión. Alabado sea el nombre del Señor, que te alimenta, que te da ese impulso para vivir. Aleluya, para seguir hacia adelante. Y eso me acuerda lo que muchas veces dice mi esposa. A veces cuando ve unos viejitos, unos ancianitos por ahí agarraditos de mano y apoyándose en un bastón, ahí los dos juntitos, dice, así andaremos tú y yo. Gloria al nombre del Señor. Es algo como que te inyecta vida. Hermanos, y si eso es un ser humano, ¿cuánto más Dios, que es la fuente de todo? Que es la fuente de vida. Aleluya. Y que no solamente te da esa fortaleza y esa fuerza emocional, sino también espiritual y física. Bendito sea Dios. ¿Cuánto más necesitamos nosotros, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas para que nosotros tengamos vida? Una brecha entre nosotros que produjo el pecado. Una brecha que produjo una separación, que produjo muerte entre Dios y el ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Todos de una forma u otra somos pecadores. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos somos pecadores. Y aunque hay cosas que se aprenden, déjeme decirle que nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Una cosa es que yo te aprenda los detalles. Pero todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Hermano, un niño no hay que enseñarle a mentir. ¿O usted le enseña a su hijo a mentir? ¿Verdad que no? Pero aprenden. ¿Sí o no? Aprenden a mentir. Hay cosas, hermano, que se aprenden. ¿Pero por qué? Porque lo llevamos, hermano, en nuestra naturaleza. Y qué rico los niños con esa inocencia. No toques esto, hermano. Y es como que eso le abre como la curiosidad. Pero también pasa con los adultos, ¿eh? Eso le abre la curiosidad y vienen y lo cogen escondida. Y tú le ves la manito por aquí detrás. ¿Qué tú tienes en la mano? Nada. Hermanos, se aprende porque eso es algo que está en nuestra naturaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, la palabra no se equivoca cuando dice que todos somos pecadores. Y por tanto, todos somos, amén, todos estamos destinados a la condenación eterna. Porque dice la palabra que la paga del pecado, pero hay una buena noticia. Aunque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, también dice la misma palabra, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una brecha entre nosotros, una brecha entre el ser humano y Dios. Brecha que se abrió, vuelvo y repito, por causa del pecado. Y como decía también anteriormente, todos nosotros somos pecadores. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, primera carta de Juan 1:8 dice:
Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque todos somos pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Y por tanto hay esa brecha que separa al ser humano de Dios precisamente por causa del pecado. Y esa brecha ha traído como consecuencia un distanciamiento que yo no sé si usted se ha fijado, hermano, pero cada vez esa brecha, ese espacio de tiempo entre nosotros y Dios cada vez se hace más grande. ¿Por qué? Porque el hombre cada vez más se aparta y se separa de Dios, haciendo que la brecha sea mucho más grande. Bendito sea el nombre del Señor. Ha traído un distanciamiento cada vez más grande entre nosotros y Dios. Y esto, hermanos, trae como consecuencia que haya cada vez más como una sensación de vacío en el ser humano. Porque hay una brecha, porque hay una separación, porque hay, bendito sea Dios, un distanciamiento con la fuente de vida y la fuente de todas las cosas. Y por tanto, usted ve que hay como esa sensación de vacío en el ser humano, en el corazón del ser humano. Hay esa sensación de insatisfacción. Mire, hermano, una sensación de vacío, primero, que nada lo llena. Hay personas que recurren a muchas cosas para llenar como eso, como esa pena, como ese vacío que tienen en su interior. Y dicen, pero es que yo no sé qué me pasa. Pero es que siento como un vacío aquí que no lo llena ni madre, ni padre, ni esposa, ni los hijos. Un vacío que muchas veces queremos llenarlo en el alcohol, las drogas, las mujeres, los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, esa sensación de vacío sigue ahí. Pero vuelvo y repito, ¿eso por qué? Porque hay una brecha entre nosotros y Dios. Hay una sensación de insatisfacción. Nada te satisface. Y cuanto más tiene, más quiere. Te propones una meta, la alcanza, pero dice, ya tengo el carro que quería, tengo la casa que quería, ya he viajado por todas partes, pero es que todavía como que no estoy satisfecho. Bendito sea el Señor. Hay esa insatisfacción en el ser humano. Y hay personas que teniéndolo todo, hermano, es como si no tuvieran nada. ¿Cuántas personas con millones, hermano, que usted y yo nunca lo vamos a ver? Sin embargo, terminan quitándose la vida. Viven una vida infeliz, una vida insatisfecha, teniéndolo aparentemente todo. Hay esa sensación de identidad. ¿Quién soy? Las famosas preguntas. No sé si se acuerdan que yo estuve predicando hace un tiempo acerca de 4 preguntas en la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? No está. Esa la he metido yo ahora. Pero ahí, como bendito sea el nombre del Señor, esa falta como de identidad. Bendito sea Dios, ¿a quién le pertenezco? Mire, hay otra pregunta también, o otra necesidad, otro vacío que hay en el ser humano, y es acerca del destino. Y cuando hablo de destino, yo no sé si usted entiende a lo que me estoy refiriendo. Porque hay personas que piensan, a mí me pasaba, yo no sé si a usted le pasó o le pasa, ¿a dónde iré cuando me toque la muerte? Los cristianos tenemos la palabra y sabemos lo que dice la Escritura, pero cuando usted no era cristiano, o los amigos que nos acompañan en el día de hoy, ¿cuántas veces nos han pasado esas cosas por la cabeza? ¿Cuál será mi destino? ¿A dónde voy? Cuando muera, ¿se acaba todo o no? Esas preguntas yo me las hacía. ¿Y qué pasará cuando me toque morir? ¿A dónde voy? Y déjeme decirle que en mi interior siempre había algo que me decía, con la muerte no se acaba todo. Había algo que me decía que había algo mucho más allá, bendito sea el nombre del Señor. Pero no sabía, hermano, exactamente qué era.
El único que puede satisfacer y puede contestar todas tus preguntas, alabado sea el Señor, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es en la Escritura, en la palabra, hermanos, en donde nosotros encontramos y podemos llenar ese vacío que hay en nuestro corazón, en donde nosotros podemos encontrar satisfacción, en donde podemos encontrar nuestra identidad y también saber cuál es nuestro destino. Amén. Agustín de Hipona, un teólogo muy famoso, conocido como San Agustín de Hipona. Oiga, lo que este hombre dijo en una ocasión, una frase que se hizo muy famosa. Este hombre dijo: Dios, tú nos has creado para ti y nuestros corazones están inquietos hasta que hayan su descanso en ti. Yo no sé si usted ha entendido la frase. Se la repito. Se la voy a repetir. Él dijo: Dios, tú nos has creado para ti. Nosotros fuimos creados por el Señor y para el Señor. Amén. Nosotros no somos fruto de la casualidad. No somos fruto de una combinación de sustancias químicas. No, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y eso tres amenes por ahí, hermano. Usted se cree que usted es producto de una evolución, que usted viene del mono, o que usted viene de una combinación de sustancias químicas. No. Amén. Yo no sé usted, pero yo fui creado por Dios. A imagen y semejanza de Dios. Y por eso tengo emociones, tengo sentimientos. Amén. Y por eso soy una persona, alabado sea Dios, con todas esas cualidades y rasgos que no lo tiene ningún animal ni nada creado. Solamente el ser humano, que dice la palabra que fue creado a imagen y semejanza de Dios. La materia inorgánica no puede producir vida. Amén. Gloria al Señor. La vida, hay una ley de la biogenética que habla que la vida solo proviene de la vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y por tanto, nosotros no venimos de algo fortuito. No. Nosotros venimos del Dios Todopoderoso, la fuente de vida, el creador de la vida, y a través del cual subsiste todo lo que hay, bendito sea el Señor, en la tierra y fuera de la tierra. Amén. Dice Dios: tú nos has creado para ti. Y como fuimos creados para Él, dice Él, y nuestros corazones están inquietos. Por eso es que hay gente que no encuentra satisfacción, gente que tienen ese vacío, personas que no saben qué le está pasando. Bendito sea el Señor. Y hoy yo le tengo una buena noticia. Lo que te está pasando es que te falta Jesucristo en tu corazón. Bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor. Eso es lo que está pasando. Te hace falta Cristo, aleluya, que entre y haga morada en ti y te haga un hombre nuevo y una mujer nueva. Amén. Una brecha entre nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que, bendito sea el Señor, esta brecha que cada vez se va ampliando más es como consecuencia del pecado. Y aparentemente parece que esa brecha no se puede cerrar, pero sí, bendito sea el nombre del Señor, hay alguien que puede cerrar esa brecha. Y como dije anteriormente, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Nos dice a nosotros la Escritura en Efesios capítulo 2 y el versículo 13. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estabais separados, estaban del otro lado de la brecha. Dice la palabra que ahora, por medio de Cristo, hemos sido cercanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos sido acercados nuevamente a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. El único que puede ser el puente para que nosotros pasemos esa brecha y volvamos nuevamente al Padre. Amén. Dice la palabra, vuelvo y repito, Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una brecha entre nosotros que produjo el pecado, pero Cristo vino, aleluya, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para reconciliarnos nuevamente con el Padre, aleluya, y para que tengamos vida y vida en abundancia. Aleluya, Él vino para cubrir esas necesidades, esa necesidad de ese vacío, esa necesidad de insatisfacción, de identidad y de destino. Él vino a decirte, bendito sea el nombre del Señor, que Él puede dar respuesta a todas esas preguntas e inquietudes que tú guardas en tu corazón. En primera carta a Timoteo, capítulo 2 y el versículo 5, primera carta a Timoteo, capítulo 2 y el versículo 5, dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios, diga conmigo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esa brecha que abrió la desobediencia del hombre, esa brecha que abrió el pecado a través de Jesucristo, esa brecha es cerrada. A través de Jesucristo podemos volver nuevamente al Padre. A través de Jesucristo podemos tener comunión, aleluya, con el Padre. A través de Jesucristo podemos ser reconciliados con el Padre. Y dice la palabra que no solamente reconciliados, sino que a través de Jesucristo, aleluya, por medio de su sangre, nosotros somos reconocidos como hijos de Dios. Amén. Como hijos de Dios. Una cosa es creer que eres hijo de Dios y otra cosa es ser reconocido como hijo de Dios. Y nos dice la palabra, hermano, que para poder ser reconocido como hijo de Dios, sí o sí tenemos que entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Sí o sí tenemos que reconocerle como Señor y Salvador. Sí o sí tenemos que rendirle nuestra vida a Él para entonces ser reconocidos como hijos de Dios. Todos somos creados por Él, pero no todos somos hijos. Amén. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos son hijos de Dios ahora? Gloria al nombre del Señor. Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos de los amigos hoy quieren ser reconocidos como hijos de Dios? Hay muchas personas que viven sin una paternidad, que piensan que son hijos de Dios, pero no han dado los pasos para ser reconocidos como hijos. Y le cuento algo, con esto voy terminando. Tenemos la Santa Cena. Mire, hermano, con la edad de 11 años, fue que mi padre me reconoció como su hijo. Hasta entonces, yo figuraba en todos los sitios, gloria al Señor, solamente como hijo de mi madre. Y yo solamente tenía los apellidos de mi madre. Y yo sé que hay muchísimos casos así. ¿Por qué? Porque yo no había sido reconocido como hijo. Y recuerdo, hermano, gloria al Señor, que mi padre fue sometido a la justicia por mi madre, por no cumplir con sus deberes y obligaciones. Y tuvimos que irnos con mi padre, hermanos, y en medio de todo ese proceso, entonces mi padre fue que me reconoció en el registro civil,
allí en Santo Domingo como su hijo. A partir de ahí, yo empecé a llevar el apellido de mi padre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, una vez que yo fui reconocido. ¿Y qué le quiero yo decir con eso? No es para contarle una historia, hermano, sino para que usted entienda lo que yo le quiero transmitir. Alabado sea el Señor en esta tarde. Hermanos, que aunque muchas veces pensemos que somos hijos, hasta que el trámite legal no esté hecho, nosotros no somos hijos de Dios. Hasta que eso no esté asentado en el libro de los cielos, aleluya, no somos hijos de Dios. Amén. Hasta que eso no quede debidamente registrado, sellado. Y eso solamente por medio de Jesucristo, nosotros no somos hijos de Dios. Nos dice la palabra que a los suyos vino, los suyos no la recibieron, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, aleluya, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Y cuando se habla de la potestad, se está hablando del derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Esa brecha que hay entre tú y Dios, aunque tú no lo creas, esa brecha está ahí. Y esa brecha solamente puede ser cerrada o puede ser pasada por encima solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Una brecha entre nosotros que causó el pecado. Pero para eso vino Cristo, para reconciliarnos nuevamente con el Padre. Amén. Y para que tengamos vida y vida en abundancia. Aleluya. Y para que esos problemas y esas inquietudes puedan ser resueltas. Quiero que los hermanos se inclinen la cabeza y quiero hacer un llamado en esta hora.